El imperialismo, fase superior del capitalismo. Ensayo popular. Prólogo. El folleto que ofrezco a la atención del lector fue escrito en Zúrich durante la primavera de 1916. En las condiciones que me veía obligado a trabajar, tuve que tropezar, naturalmente, con una cierta insuficiencia de materiales franceses e ingleses y con una gran carestía de materiales rusos. Sin embargo, la obra inglesa más importante sobre el imperialismo, el libro de J. A. Hobson, ha sido utilizada con la atención que, a mi juicio, merece. El folleto está escrito teniendo en cuenta la censura zarista. Por esto, no solo me vi precisado a limitarme estrictamente a un análisis exclusivamente teórico, sobre todo económico, sino también a formular las indispensables y pocas numerosas observaciones de carácter político con una extraordinaria prudencia, por medio de alusiones, del lenguaje a lo Esopo, maldito lenguaje al cual el zarismo obliga a recurrir a todos los revolucionarios cuando toma la pluma para escribir algo con destino a la literatura legal. Produce pena releer ahora, en los días de libertad, los pasajes del folleto desnaturalizados, comprimidos, contenidos en un anillo de hierro por la preocupación de la censura zarista. Para decir que el imperialismo es el preludio de la revolución socialista, que el socialchauvinismo, socialismo de palabra, chauvinismo de hecho, es una traición completa al socialismo, el paso completo al lado de la burguesía, que esa escisión del movimiento obrero está relacionada con las condiciones objetivas del imperialismo, etc. Me vi obligado a hablar en un lenguaje servil, y por esto no tengo más remedio que remitir a los lectores que se interesen por el problema a la colección de mis artículos de 1914-1917, publicados en el extranjero, que serán reeditados en breve. Vale la pena, particularmente, señalar un pasaje de las páginas 119-120. Para hacer comprender al lector, en forma adaptada a la censura, el modo indecoroso de cómo mienten los capitalistas y los socialchauvinistas, que se han pasado al lado de aquellos, y contra los cuales lucha con tanta inconsecuencia Kautsky. En lo que se refiere a la cuestión de las anexiones, el descaro con que se incumplen las anexiones de sus capitalistas, me vi precisado a tomar el ejemplo del Japón. El lector atento sustituirá fácilmente el Japón por Rusia, y Corea por Finlandia, Polonia, Curlandia, Ucrania, Jiva, Bujara, Estlandia y otros territorios del imperio zarista no poblados por grandes rusos. Quiero abrigar las esperanzas de que mi folleto ayudará a orientar en cuestión económica fundamental, sin cuyo estudio es imposible comprender nada en la apreciación de la guerra y de las políticas actuales, a saber, la cuestión de la esencia económica del imperialismo. Petrogrado, 26 de abril de 1917. El autor. Prólogo a las ediciones francesas y alemana. Este libro, como ha quedado dicho en el prólogo de la edición rusa, fue escrito en 1916, teniendo en cuenta la censura zarista. Actualmente no tengo la posibilidad de rehacer el texto. Por otra parte, sería inútil, ya que el fin principal del libro, hoy como ayer, consiste en ofrecer, con ayuda de los datos generales irrefutables de la estadística burguesa y de las declaraciones de los sabios burgueses de todos los países, un cuadro de conjuntos de la economía mundial capitalista en sus relaciones internacionales a comienzos del siglo XX, en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Hasta cierto grado sería incluso útil a muchos comunistas de los países capitalistas avanzados persuadirse, por ejemplo, de este libro, legal, desde el punto de vista de la censura zarista, de que es posible y necesario aprovechar hasta esos pequeños resquicios de legalidad que todavía les quedan a estos. Por ejemplo, en la América actual o en Francia, después de los recientes encarcelamientos de casi todos los comunistas, para demostrar todo el embuste de las concepciones y de las esperanzas social pacifistas en cuanto a la democracia mundial. Intentaré dar en este prólogo los complementos más indispensables a este libro censurado.
En esta obra hemos probado que la guerra de 1914-1918 ha sido de ambos lados beligerante, una guerra imperialista, esto es, una guerra de conquista, de bandidaje y de robo, una guerra por el reparto del mundo, por la partición y el nuevo reparto de las colonias, de las esferas de influencia del capital financiero, etc. Pues la prueba del verdadero carácter social, o mejor dicho, del verdadero carácter de clase de una guerra, no se encontrará, claro está, en la historia diplomática de la misma, sino en el análisis de la situación objetiva de las clases dirigentes en todas las potencias beligerantes. Para reflejar esta situación, no hay que tomar ejemplos y datos aislados. Dada la infinita complejidad de los fenómenos de la vida social, se puede siempre encontrar un número cualquiera de ejemplos o datos aislados, susceptibles de confirmar cualquiera tesis, sino indefectiblemente el conjunto de los datos sobre los fundamentos de la vida económica de todas las potencias beligerantes del mundo entero. Me he apoyado precisamente en estos datos generales irrefutables al describir el reparto del mundo en 1876 y en 1914, y el reparto de los ferrocarriles en todo el globo 1890 y en 1913. Los ferrocarriles constituyen el balance de las principales ramas de la industria capitalista, de la industria del carbón y del hierro, el balance y el índice más notable del desarrollo del comercio mundial y de la civilización democrática burguesa. En los capítulos precedentes de este libro expondremos la conexión entre los ferrocarriles y la gran producción, los monopolios, los sindicatos patronales, los cárteles, los trusts, los bancos y la oligarquía financiera. La distribución de la red ferroviaria, la desigualdad de esa distribución y su desarrollo constituyen el balance del capitalismo moderno, monopolista, en la escala mundial. Y en este balance demuestra la absoluta inevitabilidad de las guerras imperialistas sobre esta base económica, en tanto que subsista la propiedad privada de los medios de producción. La construcción de ferrocarriles es en apariencia una empresa simple, natural, democrática, cultural y civilizadora. Se presenta como tal ante los ojos de los profesores burgueses pagados para embellecer la esclavitud capitalista y ante los ojos de los filisteos pequeño-burgueses. En realidad, los múltiples lazos capitalistas, por medio de los cuales esas empresas se hallan ligadas a la propiedad privada sobre los medios de producción en general, han transformado esas construcciones en un medio para oprimir a 1.000 millones de seres en las colonias y semicolonias, es decir, a más de la mitad de la población de la tierra en los países dependientes y a los esclavos asalariados del capital en los países civilizados. La propiedad privada fundada en el trabajo del pequeño patrono, la libre concurrencia, la democracia, todas esas consignas por medio de las cuales los capitalistas y su prensa engañan a los obreros y a los campesinos pertenecen a un pasado lejano. El capitalismo se ha transformado en un sistema universal de opresión colonial y de estrangulación financiera de la inmensa mayoría de la población del planeta por un puñado de países avanzados. Este botín se reparte entre 2 o 3 potencias rapaces de poderío mundial, armadas hasta los dientes, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, que, por el reparto de su botín, arrastran a su guerra a todo el mundo. La paz de Brest-Litovsk, dictada por la monárquica Alemania, y la paz aún más brutal e infame de Versalles, impuesta por las repúblicas democráticas de América y de Francia, y por la libre Inglaterra, han prestado un servicio extremadamente útil a la humanidad, al desenmascarar al mismo tiempo los coolies de la pluma a sueldo de imperialismo y a los pequeños burgueses reaccionarios, aunque se llamen pacifistas y socialistas, que celebran el wilsonismo y tratan de hacer ver que la paz y las reformas son posibles bajo el imperialismo. Decenas de millones de cadáveres y mutilados, víctimas de la guerra, esa guerra que se hizo para resolver la cuestión de si un grupo inglés o alemán de bandoleros financieros recibía una mayor parte del botín, y encima
Estos dos tratados de paz hacen abrir, con una rapidez desconocida hasta ahora, los ojos de millones y decenas de millones de hombres atemorizados, aplastados, embaucados y engañados por la burguesía. Sobre la ruina mundial creada por la guerra, se agranda así la crisis revolucionaria mundial, que por largas y duras que sean las peripecias que atraviesen, no podrá terminar sino en una revolución proletaria y su victoria. El Manifiesto de Basilea de la Segunda Internacional, que en 1912 caracterizó precisamente la guerra que estalló en 1914 y no la guerra en general. Hay diferentes clases de guerra. Hay también guerras revolucionarias. Ha quedado como un monumento que denuncia toda la vergonzosa bancarrota, toda la traición de los héroes de la Segunda Internacional. Por eso uno el texto de este manifiesto como apéndice a esta edición, advirtiendo una y otra vez a los lectores que los héroes de la Segunda Internacional rehuyen con empeño todos los pasajes del manifiesto que hablan precisa y clara y directamente de la relación entre esta guerra que se avecinaba y la revolución proletaria, con el mismo empeño con que un ladrón evita el lugar donde cometió el robo. Hemos prestado en este libro una atención especial a la crítica del kauskismo, esa corriente ideológica internacional representada en todos los países del mundo por los teóricos más eminentes, por los jefes de la Segunda Internacional, Otto Bauer y Zia, en Australia, Ramsay, MacDonald y otros en Inglaterra, Albert Thomas en Francia, etc., y por un número infinito de socialistas, de reformistas, de pacifistas, de demócratas burgueses y de clérigos. Esa corriente ideológica, de una parte, es el producto de la descomposición, de la putrefacción de la Segunda Internacional y, de otra parte, es el fruto inevitable de la ideología de los pequeños burgueses, a quienes todo el ambiente los hace prisioneros de los perjuicios burgueses y democráticos. En Kautsky y las gentes de su calaña, tales concepciones significan precisamente la abjuración completa de los fundamentos revolucionarios del marxismo, defendidos por Kautsky durante decenas de años, sobre todo, dicho sea de paso, en la lucha contra el oportunismo socialista, de Bernstein, Millerand, Heitmann, Gompers, etc. Por eso, no es un hecho casual que los kautskistas de todo el mundo se hayan unido hoy, práctica y políticamente, a los oportunistas más extremos, a través de la Segunda Internacional o Internacional Amarilla, y a los gobiernos burgueses, a través de los gobiernos de coalición burgueses con participación socialista. El movimiento proletario revolucionario en general, que crece en todo el mundo, y el movimiento comunista en particular, no puede dejar de analizar y desenmascarar los errores teóricos del kauskismo. Esto es tanto más necesario cuanto que el pacifismo y el democratismo en general, que no sienten pretensiones de marxismo, pero que, enteramente al igual que Kautsky y Zia, disimula la profundidad de las contradicciones del imperialismo y la ineluctibilidad de la crisis revolucionaria engendrada por este. Son corrientes que se hallan todavía extraordinariamente extendidas por el mundo. La lucha contra tales tendencias es el deber del partido proletario, que debe arrancar a la burguesía de los pequeños propietarios, que ella engaña, y los millones de trabajadores cuyas condiciones de vida son más o menos pequeñoburguesas. Es menester decir unas palabras a propósito del capítulo 8, el parasitismo y la descomposición del capitalismo. Como lo hacemos ya constar en este libro, Hilferin, antiguo marxista, actualmente compañero de armas de Kautsky y uno de los principales representantes de la política burguesa reformista en el seno del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, ha dado en esta cuestión un paso atrás con respecto al inglés Hobson, pacifista y reformista declarado. La secesión internacional de todo el movimiento obrero aparece ahora de una manera plena, Segunda y Tercera Internacional. La lucha armada y la guerra civil entre dos tendencias es también un hecho evidente.
En Rusia, apoyo de Kolchak y de Denikin por mencheviques y los socialrevolucionarios contra los bolcheviques. En Alemania, Schiedemann, Nosk y Sia con la burguesía contra los espartaquistas. Y lo mismo en Finlandia, en Polonia, en Hungría, etc. ¿Dónde está la base económica de este fenómeno histórico mundial? Se encuentra precisamente en el parasitismo y en la descomposición del capitalismo, inherentes a su fase histórica superior, es decir, al imperialismo. Como lo demostramos en este libro, el capitalismo ha destacado ahora un puñado, menos de una décima parte de la población de la Tierra, menos de un quinto, calculando por todo lo alto, de estados particularmente ricos y poderosos que saquean a todo el mundo con el simple recorte del cupón. La exportación de capital da ingresos que se elevan a 8 o 10 mil millones de francos anuales de acuerdo con los precios de antes de la guerra y según estadísticas burguesas de entonces. Naturalmente, ahora eso representa más. Es evidente que una superganancia tan gigantesca, ya que los capitalistas se apropian de ella, además de que la exprimen a los obreros de su propio país, permite corromper a los dirigentes obreros y a la capa superior de la aristocracia obrera. Los capitalistas de países avanzados los corrompen y los hacen de mil maneras, directa e indirectamente, abiertas y ocultas. Esta capa de obreros aburguesados o de aristocracia obrera, completamente pequeñoburgueses en cuanto a su manera de vivir, por la cuantía de sus emolumentos y por toda su mentalidad, es el apoyo principal de la Segunda Internacional y, hoy en día, el principal apoyo social, no militar, de la burguesía. Pues estos son los verdaderos agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero, los lugartenientes obreros de la clase capitalista, la Lieutenant of the Capitalist Class, los verdaderos portadores del reformismo y del chauvinismo. En la guerra civil entre el proletariado y la burguesía se ponen inevitablemente en número no despreciable, al lado de la burguesía, al lado de los Versalles, contra los comuneros. Sin haber comprendido las raíces económicas de este fenómeno, sin haber alcanzado a ver su importancia política y social, es imposible dar el menor paso hacia la solución de las tareas prácticas del movimiento comunista y de la revolución social que se avecina. El imperialismo es el preludio de la revolución social del proletariado. Esto ha sido confirmado en una escala mundial desde 1917. 6 de julio de 1920. Lenin.